noches, bienvenidos. Esto es Recalculando. Un minuto pasan de las 11 de la noche, estamos en vivo. Y la información quizás la más relevante en términos económicos del día de hoy es esta que ustedes ven aquí a mis espaldas. Es la gestión, una gestión que tiene un carácter, podríamos decir, confidencial, y que está llevando adelante el gobierno argentino para que el Fondo Monetario Internacional le autorice al Banco Central mayor poder de fuego, mayor poder de intervención en lo que es el mercado cambiario. ¿Qué es lo que pasa hoy en la Argentina? Hay un tipo de cambio que va por debajo en su evolución de lo que marca el índice de precios al consumidor, esto es la inflación. Y por otro lado está la especulación de una parte muy importante de lo que llamamos el mercado financiero, pero también bancos de inversión del exterior y en general de amplios sectores económicos de la Argentina, de que existe la posibilidad de que en algún momento, dentro quizás de algunos días o semanas, ante la proximidad de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, bueno, de que cuando llegue esa fecha el dólar puede ir escalando. ¿Qué le está pidiendo el gobierno al Fondo Monetario Internacional? Que habilite directamente al Banco Central a intervenir por una cuantía más importante en lo que se llama el mercado del dólar futuro. Esto es algo que habitualmente utiliza el Banco Central, que viene haciéndolo, pero que ahora le está pidiendo mayores volúmenes. ¿Por qué? Bueno, porque dentro de lo que es el programa Stand-by con el Fondo Monetario hay limitaciones que se le ha puesto a la institución que preside Guido Sandleris. Es Sandleris mismo quien está llevando a cabo esta negociación. También tienen el visto bueno de parte del ministro de Hacienda, de Nicolás Dujovne, y hasta el propio presidente está monitoreando obviamente este tema, porque lo preocupa por partida doble lo que es el estancamiento del tipo de cambio. Por un lado, el gobierno sabe que necesita un tipo de cambio totalmente estable de aquí en adelante para poder cimentar algún tipo de campaña electoral y aumentar sus chances de ganar las elecciones, pero por otro lado, en la medida en que se sostiene el tipo de cambio, mientras que la inflación avanza en la Argentina, también existe la presunción de que podría venir algún tipo de reajuste de un momento a otro y quizás ya más acercándonos a la época de las elecciones. Así que atención, porque este es el dato que vamos a estar analizando también a lo largo de esta noche. Pero sin ninguna duda, esto habla de una economía que está mostrando una faz, yo le diría, relativamente estable, pero que por debajo tiene muchísimos problemas que obviamente están pendientes de solución y que está claro que de esta forma lo único que se hace es avanzar en un mismo sentido. Lo dijo en su momento el presidente de la Nación, iban a avanzar más rápido, lo están haciendo en este mismo momento y es una economía que está totalmente recesiva, con una inflación que no baja, en todo caso, de niveles del 2,5 o 2,6% mensual, con una caída de las reservas por parte del Banco Central, un endeudamiento que es muy importante, que es muy relevante y que también vamos a estar analizando. Ahora, también en las últimas horas, y yo casi le digo que me perdone por adelantado, por lo que le voy a contar, en las últimas horas ha surgido una especie de plan económico que ha circulado por las redes sociales. Es un plan económico que ha pensado alguien que se menciona, que se rumorea como virtual candidato a economista, candidato a economista oficial, llamémoslo de esta manera. Y fíjese cuáles son las propuestas que ha hecho para esta economía que prácticamente le digo que sufre de muchísimas cuestiones. Mire, vamos a leerlo juntos. Generar crecimiento económico a través de la demanda doméstica, adoptar políticas para priorizar la creación de puestos de trabajo, desarrollar la industria local, sumar valor agregado a los productos primarios, controlar las importaciones. Vaya registrando conmigo estas medidas que seguramente van a apuntalar o van a tratar de apuntalar el crecimiento económico. Tener una baja de la tasa de interés para fomentar el desarrollo, obviamente. La creación de trabajo debe ser una política de desarrollo social. Proteger los sectores de la economía que se consideran valiosos, impulsar el gasto público y la inversión y evitar tomar mayor deuda externa. Bueno, estos son los focos de un programa económico, de un plan económico. Creo que usted va a coincidir conmigo en que si uno tuviese que diseñar un plan económico, estas debieran ser las medidas para tratar de restablecer el crecimiento. La pregunta es, ¿quién pensó este plan económico? Y la respuesta la va a tener aquí mismo. El que pensó el plan económico es ni más ni menos que Manuel Belgrano.
Hace más de 200 años, 209 años para ser exacto, Manuel Belgrano pensó esto que hoy estoy compartiendo con usted y que en gran medida es impactante porque da de lleno en la problemática que tiene la economía argentina. Manuel Belgrano pensó todo esto a la hora de diseñar un país, el origen, la génesis de un país que tuviese crecimiento, desarrollo y que en todo caso, decía Belgrano, no estamos hablando del Belgrano que muchos elogian porque se puso al frente del Ejército del Norte, ganó las batallas de Salta y Tucumán, el Belgrano que sentó las bases de la educación en la Argentina. No. Estamos hablando del Manuel Belgrano que pensó un país soberano, un país independiente, que sabía que había que forjar la independencia. Faltan apenas algunas horas para este 9 de julio, este nuevo 9 de julio, donde celebramos la firma de la Declaración de la Independencia en 1816. Y fue este prócer argentino el que le puso los fierros a lo que él pensaba que tenía que ser el respaldo de cualquier país que se considere soberano. Estas eran las medidas, con algunas perlitas, por ejemplo, que la demanda tenía que motorizar el mercado doméstico. Belgrano se anticipa casi 100 años, 90 años, a que otros economistas, Kalecki, Keynes, piensen en el rol de la demanda en términos del consumo, y el consumo como un motor de crecimiento económico. Todo esto que estábamos leyendo figura claramente en lo que son las memorias del consulado que escribió en su momento Manuel Belgrano y también en artículos del Correo de Comercio. ¿Sabe de qué fecha son? De 1810. De 1810. Es un grito que atraviesa más de 200 años y que nos dice, señoras y señores, que todavía queda muchísimo trabajo por hacer. Acompáñeme porque ya está con nosotros el economista Claudio Lozano. Claudio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bueno, a ver, yo no me canso de revisitar un poco los escritos económicos de quienes pensaron nuestro país, porque a mí me parece que, no sé si nos movimos demasiado desde este punto o si estamos necesitando prácticamente lo mismo. Te diría que en términos de definiciones generales, sí, es casi lo que deberíamos hacer. En todo caso, lo que ha cambiado mucho es el escenario en el cual uno, para llevar adelante estas cosas, tiene que asumir un conjunto de regulaciones públicas que pongan en caja el comportamiento de algunos actores. Yo siempre digo que el enfoque de la política económica que tenemos hoy, lo que se suele denominar neoliberalismo, eso que cada vez que nos dicen lo que hay que hacer, nos dicen que hay que hacer una reforma laboral, previsional, sí, ¿no? Que ese es el camino, que hay que bajar el peso del Estado, es un tipo de política que cree, y sostenida en intereses concretos, en que si los jubilados nos salen más baratos, si los trabajadores nos salen más baratos y si el Estado nos sale más barato, eso naturalmente deviene en mayor competitividad de la economía argentina. Daría como resultado máxima rentabilidad de los actores más fuertes y eso redundaría en inversión y desarrollo. Bueno, mucha de la historia de nuestro país muestra que nada de eso ocurre. Y que el enfoque que nosotros estamos necesitando es un enfoque distinto, que coloque el problema en lo que es el obstáculo para la Argentina, que es el problema de la inversión. Y el problema de la inversión está directamente ligado a los 375.000 millones de dólares de los millonarios argentinos en el exterior. Y la lógica de acumulación de las principales capitales de la Argentina, que como contrapartida son los millonarios que tenemos, es una lógica que implica acumular a expensas del Estado, fugar capitales, no invertir, endeudar y no pagar impuestos. Esa lógica es la lógica que la política económica debe regular si quiere discutir. El problema de los argentinos, el problema de la Argentina son sus millonarios, no los pobres, los trabajadores, los jubilados, ni el Estado. Ahora, digamos, de lo que vos estás planteando y lo que está planteando el gobierno, un gobierno que ya está en campaña, un gobierno que presentó esta especie de firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur como una victoria, habrá que ver si es una victoria pírrica, en definitiva, lo sabremos quizás más adelante, pero dentro de la firma de ese acuerdo empezó a resurgir algún tipo de rumor vinculado a estas reformas que vos estabas planteando. Es que la Argentina y el gobierno nacional buscó firmar este acuerdo en el marco del Mercosur con la Unión Europea porque esto garantiza que sí o sí
cualquiera sea el gobierno que viene a partir de diciembre, tiene que llevar a cabo estas reformas que vos decías, la previsional, una reforma fiscal también y una reforma laboral. Digo, ¿estamos condenados? ¿Hay que hacer esa reforma sí o sí? No, yo creo que no. Es más, el primer cepo que pone el gobierno para eso y para garantizar la continuidad con independencia de que él no esté y pierda las elecciones, es el acuerdo con el fondo. La reforma laboral, la liquidación del Fondo de Garantía Previsional, la reforma previsional y una reforma fiscal que achique el Estado, están puestos, la modificación de la Carta Orgánica del Central con la incorporación de directores extranjeros al Banco Central. Todo esto está puesto en el acuerdo con el fondo. Así que, en ese sentido, el acuerdo con el fondo es ya el primer chaleco de fuerzas, que además tiene el tema de que como además tenemos los vencimientos con el fondo concentrados en el próximo gobierno. Lo que se plantea acá es una discusión en donde el fondo dice: yo flexibilizo, financio la posibilidad de patear para adelante los vencimientos, pero eso sí, hay que bancar la condicionalidad que el acuerdo tiene, con lo cual en realidad te están poniendo un chaleco de fuerza y conduciéndote la política económica. Es decir, que va a haber que negociar eso. Con lo cual lo que digo es, la discusión con el fondo no es una discusión solamente de vencimientos de capital e intereses, es una discusión sobre la política económica que se va a llevar adelante y que pretende ser maniatada. Es decir, acá hay un intento de expropiarle al próximo gobierno la conducción de la política económica, en tanto no sea este el gobierno que siga. La fuerza política que vos presidís, que se llama Unidad Popular, es parte del Frente de Todos. ¿Te parece que hay dos planteos de país hoy muy claros? Digamos, hay una especie de división en el medio de un gobierno que está planteando hacer más de lo mismo a una velocidad más rápida, y el Frente de Todos plantea otro país distinto. Yo creo que debería haber más énfasis por parte del Frente de Todos para plantear que hay que hacer otra cosa. Creo que en ese sentido lo que sí está claro es que este gobierno plantea continuar con la medicina que hemos tenido hasta acá y cuyos resultados están a la vista, y en donde queda claro en cualquier encuesta de opinión pública que más del 65-70% de la población no quiere que esto continúe. Ahora, creo que claramente la derrota de este gobierno abre la posibilidad de una discusión distinta. Creo que hay que profundizar la discusión, hay que ser más precisos. Me parece que es imprescindible que se perciba que el Frente de Todos es una apuesta al futuro sobre la base de un camino completamente distinto. Creo que en este sentido hay algunas definiciones que he escuchado del candidato a presidente, Alberto Fernández, que a mí me parecen muy importantes. La primera de ellas, para dar vuelta a la discusión, es el famoso tema que le coloca al próximo gobierno a ver si va a defoltear o no va a defoltear. Y me parece que es muy claro decir que quienes defoltearon en la Argentina fue este gobierno. Es Macri y el mejor equipo de los 50 años el que puso a la Argentina en default a comienzos del año 2018. Y es ese default el que está por detrás del desmadre cambiario, las tasas de interés siderales que tenemos en la Argentina, todo lo que ha venido ocurriendo, la fuga de capital, etcétera, etcétera. En realidad el próximo gobierno no es el que va a defoltear. En todo caso, lo que se va a blanquear es el default. El Fondo Monetario lo que hizo fue posponer el default, agravándolo, porque incrementó la deuda y concentró los vencimientos. Entonces digo, no es que es el próximo gobierno que va a defoltear, es este gobierno. Y lo otro que hay que decir es que no es cierto que en realidad va a haber digamos, después de las PASO, en función de la diferencia, la posibilidad de salida de capitales porque hay riesgo político. En realidad el riesgo es el riesgo de la política económica que este gobierno practica. Es la desregulación absoluta de la cuenta de capitales, poder entrar y salir sin ningún tipo de restricción, y que tengamos el frenesí de la especulación financiera tipo casino que tenemos hoy con rentas en dólares extraordinarias, es lo que va a permitir que obviamente después se vayan yendo. ¿O qué se creen? En realidad los capitales pasan a pesos para aprovechar las tasas de interés y no irse al dólar después. Pero vos, por ejemplo, estás planteando una lectura, y yo hoy escuchaba a algunos referentes del gobierno que decían, bueno, si nos acercamos a las PASO y el resultado de las PASO termina dando que nuestra oposición política, por ejemplo el Frente de Todos, tiene una mayor cuantía de respaldo político, bueno, eso puede disparar la salida de capitales. Puede dispararlo si la salida de capitales tiene el grado de libertad que tiene hoy.
Es el gobierno Pero el el que gobierno lo que posibilita dice, esto. pero a ver, Claudio, el gobierno lo que dice es El gobierno es el que... frente de todos el genera gobierno- tanta incertidumbre No, que va a haber una salida de capitales. No, en realidad lo que hay acá es una propuesta a los capitales de que se llenen de guita en base a la recesión de la economía argentina y a las tasas de interés monumentales que el Banco Central les está pagando. Tarde o temprano esos capitales se van a ir. Se irán antes de octubre o después de octubre, pero se van a ir. Y en todo caso, lo que vos comentabas respecto a que el gobierno está buscando el mayor respaldo del fondo Sí. para poder seguir ¿Qué te parece liquidando. eso? No, me parece que el fondo ya ha violado 1, 2, 10 veces su propio estatuto para sostener electoralmente al gobierno. El fondo está... las propias reglas, la Carta Constitutiva del fondo le impide al fondo que el gobierno siga liquidando dólares para evitar cualquier tipo de salida o de devaluación. Lo ha hecho al permitirle entrar, intervenir en la franja cambiaria en donde no podía permitírselo, y obviamente ahora le están pidiendo la posibilidad de poder tener mayor intervención en la venta de dólar futuro. Pero en realidad lo que está acá de fondo es que los 20.000 millones de dólares netos que la Argentina pueda tener de divisas se los pueden patinar en el periodo que va de acá hasta octubre. Porque lo que pretenden es que, aun si pierden por una cuantía importante, la presión cambiaria no implique suba del dólar, sino que vayan liquidando los dólares. En realidad es un verdadero disparate. Pero a ver, ¿cuál es el escenario que queda después de eso? Porque El escenario que queda es una Argentina sin ningún dólar, partido por la mitad y absolutamente arrodillado frente a las imposiciones del fondo. Eso es lo que queda. En realidad lo que están haciendo es tratar, en función de su estrategia electoral, minar el camino de cualquier alternativa de negociación con alguna base de divisas. En realidad vos estás patinándote todas las divisas que tenés. Eso es lo que están haciendo. Pero a ver, en ese caso, si el dólar termina ajustando, digámoslo en criollo, si hay una devaluación importante después, Para que no la haya, porque tenés va que... sumando presión. Claro, exacto. La inflación va exacto. generando mayor presión. En realidad, si yo contengo el dólar de agosto, Sí. suponte, a octubre, en base a venderlo a los valores actuales, en realidad estoy posponiendo la devaluación. Y posponiéndola en función de la idea del dólar electoral. Y diciendo, se están yendo los dólares porque viene el próximo gobierno. Cuando se están yendo los dólares, porque yo mantengo desregulada la cuenta de capital y porque necesito darles a estos capitales el premio y el rendimiento que me piden. En realidad son ellos los responsables del default y son ellos los responsables de la salida de capitales y ponen en el opositor político la responsabilidad de defaultear o de que los dólares se vayan. En realidad no se invierte en la discusión. Te quiero preguntar esto, ¿el gobierno está poniendo en marcha, o ya lo puso de hecho, algún tipo de plan económico mini para tratar de estimular el consumo? ¿No? No, pero digo... Sí, te entiendo. Vamos a llamarlo... Ahora eso. 12. Sí, llamémoslo de esa manera. No, bueno, a ver, hay datos de la cantidad de créditos que está dando la ANSES. 2,5 millones de créditos ha dado la ANSES hasta el jueves pasado. Monto promedio 35.000 pesos. Son montos relativamente, bajos porque te permiten un consumo limitado. 20% de las familias en la Argentina prácticamente está recibiendo este crédito. De ese universo, 570.000 son jubilados. Con un promedio de préstamo de 79.500 pesos y el 83% de los jubilados lo utilizó para consumo básico. Digo, ¿qué está haciendo el gobierno con esto? ¿Está tratando de convencer? Está tratando de aminorar la profundidad del estancamiento en el que está sumida la Argentina. La Argentina, con las tasas de interés que tiene, con el Estado en situación de ajuste y caída del gasto y de la obra pública y demás, digamos, y en un contexto donde el salario este año vuelve a caer, ¿no? Porque en realidad vos caíste en el 2016, recuperaste un poquito en el 2017, pero menos de lo que habías caído, tenés una fuerte caída de casi 12 puntos en el 2018, y las mejores paritarias te darán 30-35%, pero el salario, en realidad la inflación piso está en el 40% para este año. Es decir, vos tenés nueva caída salarial. Con caída salarial, tasas en las nubes y ajuste del gasto, la Argentina sigue estancada. Están tratando de modificar en el margen esa situación, tirando una compensación sobre los sectores más postergados, los que dependen de la asignación por hijo, los jubilados y demás. Pero la verdad, nada de esto va a modificar de manera sustantiva las condiciones de vida de la mayor parte de la población. Buena parte de la sociedad argentina, la mayor parte sabe
que en realidad hoy vive peor que cuando asumió el gobierno este. Gracias, Claudio. No, gracias a vos. Muchísimas gracias. Ya está con nosotros Eduardo Bacesat, en un minuto nada más. Déjeme comentarle que el 29 de junio se llevó a cabo un simulacro, una prueba piloto, para poner en marcha el nuevo software, el nuevo sistema de transmisión de datos que en principio se va a utilizar en las PASO para enviar electrónicamente lo que es el resultado de los telegramas a un centro de cómputos. Ese simulacro, bueno, fue fallido porque en principio defaultió más del 50% de los intentos que se hizo para llevar a cabo de alguna manera esta prueba. Y la empresa que lo llevó a cabo se llama Smartmatic. Bueno, hay todo un debate, han hablado incluso los apoderados de los partidos políticos, entre ellos Jorge Landol, el apoderado del Partido Justicialista. Este es el informe y en un minuto lo conversamos. Lo que pasó el sábado 29 de junio fue que falló, y esto fue reconocido más o menos por los organismos oficiales, pero falló un simulacro de transmisión de telegramas instructivos. Falló un simulacro de transmisión de telegramas instructivos. Un sistema moderno, rápido, más seguro. No podemos escuchar cosas extrañas como que primero contamos manualmente y después con el lector. ¿Qué es eso? No, usamos la tecnología, la usamos. Esto no fue una prueba piloto de algunas mesas o algunos telegramas, sino que se intentó hacer una simulación a escala real de lo que va a ser la transmisión de datos la noche de las PASO, o de las generales, o el posible balotaje. Es como... Es rarísimo las cosas que se proponen en Argentina. No entiendo, o sea, hay tecnología de sobra para que no haya riesgo de hackeo. Fracasó totalmente un simulacro de las elecciones y la transmisión de datos. Esto falló. Sí, los resultados, hay quien dice que anduvo por el 30% de telegramas que se pudieron transmitir. Yo creo que es bastante menos. De estos 10.000, solo la transmisión de datos se pudo hacer en 3.300 colegios. Quiere decir que solo el 33%. Hemos tomado conocimiento de que el día 29 de junio se habría producido una prueba con muy bajo grado de efectividad. Vamos a avanzar con la votación, votamos para gobernador. Para que se tarda 10 segundos, si uno tiene claro lo que va a elegir, tarda nada en emitir el voto. Y una vez que está eso, debe votar. Así que... Es un tema de logística de gobierno, un tema de logística electoral. Por eso yo soy director nacional electoral. Y además soy abogado, por lo cual la mayoría de las cosas que están alrededor están... Se implementa en muy poco tiempo ante una elección presidencial, que no es lo aconsejable en estos casos, y se hace de una forma bastante poco transparente, que es a través de la contratación de una empresa en un pliego que recién pudimos ver hace unas horas, porque dice que es confidencial, es secreto. Bueno, ahí estaba, un resumen nada más. Eduardo Bacesat, abogado constitucionalista, profesor universitario. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está, Guarino? Bien, bien. Bueno, a ver, ¿qué lectura podemos hacer de esto? Hay que recordar que este próximo sábado se va a hacer de nuevo una prueba. Por supuesto, está muy objetado por las fallas, ¿no?, que han registrado en días anteriores. Bueno, para interpretar lo que ha sucedido, debemos previamente recapitular todos los intentos de torcer la decisión popular que ha impulsado el actual gobierno. Primero, el del voto de los que están en el exterior del país, que podrían votar por correo sin ir a la sede de la embajada o de la Cancillería correspondiente. Bueno, sí, dieron marcha atrás. Después fue excluir al sector etario de 16 a 18 años, que previsiblemente no le es favorable al actual gobierno. Bueno, los jóvenes plantearon, pidieron ser incorporados al padrón. No sé si en un 100% esto se ha conjurado, pero en todo caso muestra la estirpe de actuación del gobierno en la materia. Y luego aparece el tema más preocupante, que es este de la introducción de una metodología que no ha dado buenos resultados en otros países. Esto cambia lo que estaba hasta ahora vigente. Cambia lo que estaba hasta ahora vigente, va contra la doctrina de la Cámara Nacional Electoral, que establece que en el año de las elecciones no se pueden introducir cambios.
Esto lo hemos dicho a propósito de desdoblamientos que se intentaron, después lo hemos dicho también respecto de si se podían suprimir las pasos. Bueno, toda esta parafernalia se acalló un poco, pero sigue vigente la duda sobre el procedimiento, no de la emisión del voto, sino del recuento y transmisión de los votos hacia el centro de cómputo central. Bueno, esto obviamente hubiera meritado, lo hemos sugerido en su momento, promover un amparo preventivo ante la justicia electoral para que no se modifique en nada las reglas de juego al momento de la contienda electoral. Es decir, que el pueblo argentino, aunque tenga que esperar 1 hora o 2 horas más, sepa que los guarismos que le van a transmitir son una expresión fiel, una relación biunívoca entre el voto emitido y el voto contabilizado. Creo que esto es lo que todavía hay tiempo para promover, frente además a ensayos que nos ponen, nos erizan la piel, es decir que solamente un 33% pudo satisfactoriamente transmitir los resultados, es de espanto. Yo sé que varios apoderados partidarios, comenzando por el doctor Jorge Landó, han hecho presentaciones inteligentes, diría, ante la justicia electoral, pero me parece que se requiere algo más fuerte y fundado en la propia doctrina de la Cámara Nacional Electoral. Es algo muy simple, muy correcto y que yo creo que se corresponde con grandes principios del derecho, de que cuando se juega, como en un tablero de ajedrez, no se pueden cambiar las reglas de juego, ¿no? Porque si no el juego pierde sentido. Doctor, lo saco de este tema, lo llevo al juzgado de Dolores, allí el juez Alejo Ramos Padilla, bueno, entre otras cuestiones que ha hecho en las últimas horas, que ahora vamos a estar discutiendo, también tiene previsto recibir a, por un lado, el periodista Daniel Santoro en una indagatoria, y al mismo tiempo va a citar nuevamente al fiscal Carlos Stornelli. Usted, ¿cuánto van? 102 días de rebeldía, me dice. Correcto. ¿Cómo está analizando esta situación? ¿Le parece que Stornelli tiene que presentarse? Bueno, desde luego que Stornelli tiene que presentarse. Stornelli ya tendría que estar suspendido, por lo menos en su condición de fiscal. No puede estar perturbando las causas en trámite, por más que él se presente como custodio. Es un factor de distorsión del Ministerio Público Fiscal. Esto debió haberlo dispuesto el Procurador General de la Nación al dar comienzo a la actividad instructoria, preventivamente suspenderlo, separarlo del cargo, de manera que hubiera tenido que presentarse de inmediato a estar a derecho y a prestar la declaración indagatoria para la que ha sido requerido hasta acá 6 veces, ¿no? Esto es lo que corresponde en derecho. En lugar de eso tenemos un fiscal prófugo de la justicia y un titular interino, pero titular en definitiva, de la Procuraduría General de la Nación, que encubre esta desobediencia de un fiscal inferior como es Stornelli, con grave perjuicio para el Estado de Derecho y para la división de poderes. Y si a esto le agregamos que se lo sentó en un acto oficial, cerca del presidente, muy cerca del presidente, vuelve el presidente a decirnos de que él intercede en las causas judiciales en trámite, lo que le está expresamente vedado por el artículo 109 de la Constitución Nacional. Y esto no es un hecho aislado, se corresponde con declaraciones que hizo desde el inicio de gestión de que queremos jueces que nos representen, o frente a un fallo adverso, es decir, no es lo que habíamos pactado, lo que habíamos convenido. ¿Desde cuándo los presidentes de la Nación pactan con el Poder Judicial? ¿O el Poder Judicial se queda callado frente a estas afirmaciones? ¿Cómo la Corte Suprema no emite, en ejercicio de sus poderes implícitos, una declaración que le diga al presidente: usted no debe, no puede interferir, porque la ley de leyes, la Constitución Nacional, le manda no tomar injerencia en causas en trámite? La Corte solamente sacó una acordada con motivo de las escuchas telefónicas, y enhorabuena que lo hizo, pero porque eso le rozaba el rasero propio. Pero hubiera sido deseable
que hubiera mantenido identidad de postura frente a todas las injerencias del Poder Ejecutivo en la administración de justicia. Estamos en un momento de quiebre del Estado de Derecho, de afirmación de esta secuela o segunda parte de la doctrina de la seguridad nacional, sí, que es el lawfare, que es el empleo del medio judicial para la persecución y destrucción del enemigo político, menos visible, menos mala prensa que por supuesto las desapariciones forzadas o la muerte en enfrentamientos fingidos, etcétera, pero tan deleterio en lo que hace a la destrucción de la persona del enemigo, por supuesto, que lo convierte en un muerto civil al privarle de la libertad, de sus bienes, etcétera, sin que haya una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Por eso, creo yo, que los reclamos que debe hacer la oposición política, es decir, vamos a recuperar el Estado de Derecho. Esa postura es hoy una postura revolucionaria. No hay que andar con tibiezas en esta materia. Eso tiene que estar dentro de la campaña, dice Esto usted. tiene que estar como un punto esencial, porque si el derrumbe económico es preocupante, y por supuesto que lo es, el derrumbe institucional no es menos preocupante ni menos deleterio que el económico. Doctor, le agradezco muchísimo, ha sido muy Gracias a amable. usted. Muchísimas gracias. Compartimos declaraciones del ex ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, hablando a propósito de lo que mencionabas al comienzo del programa, esto es la estabilidad del tipo de cambio y los peligros que esto implica muchas veces con la mirada puesta obviamente en las próximas semanas. Lo que vemos es que cada vez que sube el dólar, los precios suben prácticamente a la misma velocidad, y cuando baja el dólar no se da el efecto contrario, ¿no? Más allá de la buena voluntad que entiendo que ha tenido el gobierno para firmarlo, el problema de estos programas es que sí, el fondo pone el gancho y la plata, pero después mucho cargo no se hace cuando las cosas no funcionan bien. Sí sé que le conviene que el dólar no suba, pero me parece que a esta altura ya el gobierno tiene que haber aprendido que no es una buena cosa tampoco que el dólar baje o que suba mucho menos que la inflación. Eso es lo que llevó a la crisis del 2018. Claro. Si hubiera sido un mejor diseño del programa, flotación dentro de una banda mucho más estrecha, pero esa es una de las tantas pulseadas que perdió el gobierno contra el Fondo Monetario en el inicio. Bueno, ahí estaba Alfonso Prat-Gay. Es bastante paradójico, ¿no? Porque alguien que estuvo a cargo, obviamente, de la gestión de la cartera económica, por un lado, que uno podría decir coadyuvó a que se lleve a cabo una devaluación bastante importante, hoy advierte de cierta apreciación cambiaria, dice Prat-Gay, y uno se pregunta realmente si este peligro es contundente o en todo caso forma parte del andamiaje que tiene el oficialismo para tratar, yo no sé si de engañarnos, pero sí de dar algún tipo de estímulo por separado. Ya está con nosotros Silvina Batakis, economista, ex ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Silvina? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bueno, ¿cómo estás viendo, todo bien, eso no te tengo que responder. Bueno. ¿Cómo estás viendo la economía? Obviamente definiciones de Prat-Gay que uno, a ver, tiene que analizarlas porque vienen de alguien que estuvo a cargo de la gestión de la economía argentina, ¿no? Sí, de esta gestión además, Sí. ¿no? La verdad que con mucha preocupación, por supuesto, porque se ve una vulnerabilidad muy fuerte. Hoy, si bien en Argentina fue feriado, el riesgo país de Argentina aumenta un 2%, y esto se adjudica a movimientos en Estados Unidos respecto de la posibilidad de que la Reserva Federal en Estados Unidos aumente o reduzca la tasa de interés de referencia, y sin embargo en otros países como el Uruguay, el México, en Perú, o el riesgo país disminuyó, Sí. o el riesgo país se quedó inmovilizado. O sea, en Argentina la vulnerabilidad es mucho más alta, y por supuesto de los países de la región, el que más riesgo país tiene, sacando Venezuela siempre, ¿no? En todo el análisis, tienen riesgo país que exhiben 290 puntos, 230 puntos, 90 puntos, y Argentina hoy volvió a superar los 800 puntos, no cerró en 804 puntos. Ahora es difícil la lectura, ¿no? Porque por un lado suben acciones y bonos de la Argentina, uno podría decir, bueno, esto es porque
porque se ve que hay un estímulo a la economía que puede llegar a recuperarse. Por otro lado, sube el riesgo país y decís, bueno, no, pero la percepción es de riesgo. Es decir, no es lineal la lectura que se hace de la economía, de lo social. Digo, ¿cómo se explica esto? Y bueno, vos sabés que el año pasado, en diciembre, las acciones que cotizan en Nueva York, las 16 acciones que cotizan argentinas en ese país, habían perdido un 12%. Entonces, la verdad que medio que están de remate nuestras acciones en el mundo, y es un buen momento para comprar esas acciones, y eso hace también que esas acciones suban. Pero toda la cuestión financiera no se condice con lo que efectivamente después termina pasando en la calle con cada una de las personas. La realidad es que la tasa de desempleo aumentó, el Producto Bruto cayó 5,8%, la industria tiene consecutivamente 13 meses de caída, la construcción 12 meses de caídas, y esto impacta en el empleo y en la caída, por supuesto, del consumo, que es uno de los componentes que más moviliza el Producto Bruto de Argentina. Vos sabés que la demanda global de Argentina cayó mucho, con esto cayeron las importaciones, pero cayó el consumo interno también, y también cayó la oferta global, con un componente que es el de las inversiones, el de la formación bruta de capital, que perdió 24 puntos, o sea, uno de los indicadores más severos en materia de inversiones en Argentina. Uno de los motores de crecimiento. Uno de los ¿no? motores, el consumo, la inversión, las exportaciones, el consumo público son los motores, y los cuatro están cayendo en Argentina. Pero yo enfatizo por ahí, si se quiere, el tema de las inversiones, porque es el que nos habla de cuál es el futuro que estamos construyendo entre todos. Y la verdad que haya caído 24% en un gobierno que decía que la lluvia de inversiones era inminente, la verdad que eso no solamente no está sucediendo, sino que el retroceso es muy fuerte, y eso nos pone de cara a un futuro muy mal para todos los argentinos. Así que la verdad que creo que estamos en una situación muy preocupante. A veces da la sensación, al menos, de que para un porcentaje de la sociedad, la estabilidad del dólar implica que, bueno, por lo menos se dejó de caer en términos económicos, digámoslo así en sentido amplio. Ahora, no es lo que vos estás marcando. Vos estás diciendo, bueno, mientras el tipo de cambio está estable, todo el resto de la economía, los fierros, lo más importante de la economía, sigue cayendo y sigue perdiendo nivel, y no solo eso, sino que se hace difícil que haya una recuperación más adelante. Sí, a ver, primero que estamos en un año electoral, y claramente en esta psicología social que tenemos los argentinos respecto del dólar, el gobierno la conoce y lo que quiere hacer es mantener el dólar estable, tratando de tener un maquillaje y demostrar hacia la sociedad, hacia ese electorado, que efectivamente la economía está estabilizada. Y la economía no está estabilizada cuando pierde puestos de trabajo, cuando tenés una tasa de interés que sigue siendo del 60%. Entonces no hay estabilidad real, sino que es maquillar el tipo de cambio, que es esta psicosis que tenemos los argentinos con el tipo de cambio por muchas cuestiones económicas y fracasos que hemos tenido los argentinos durante muchísimos años. Pero la realidad es que la economía sigue cayendo. Entiendo la intención electoral que tiene el gobierno con el tipo de cambio, pero por supuesto esto va a dejar un atraso fuerte respecto de la inflación. Entonces, en algún momento el dólar va a tender a recompensar esa caída o esa estabilidad que se está teniendo hoy en día, y en algún momento va a tener otro valor. Y por supuesto también afecta, yo leí una nota tuya respecto de las exportaciones del sector agropecuario, hace una semana creo que fue, en donde efectivamente, si bien se da una cosecha que se puede tildar de récord, efectivamente las liquidaciones en dólares no están produciéndose, y mucho de eso que no se produzcan tienen que ver con este atraso cambiario también. Entonces, en algún momento ese atraso cambiario va a tener que ser solucionado, y el gobierno va a tratar de estirarlo para después de las elecciones. Yo creo que las personas tienen que ser reflexivas. Hoy vivimos, creo, en un mundo en donde efectivamente esto de los 140 caracteres, la inmediatez hace que no seamos reflexivos, y creo que necesitamos un poco de ser analíticos y pensar en serio qué es lo que está pasando. La tasa de desempleo en la provincia de Buenos Aires se duplicó, ¿no? Estamos superando en el conurbano a las otras ciudades que por ahí eran récord, como por ejemplo Mar del Plata, Rosario, Tierra del Fuego. El conurbano ya lo superó, porque esta crisis, a diferencia de la crisis de los años 90, por ejemplo, o de los años 80, es una crisis industrial y golpea muy fuertemente al conurbano. Y la verdad que lo que deja, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires va a ser una
una matriz productiva totalmente devastada, y además de eso, bueno, también se conocieron los datos de las unidades educativas en la provincia, que cayeron un 2% en el 2018 respecto al año 2015, y esto deja secuelas para dentro de 20 años, y eso es lo más preocupante. Cuando nosotros vemos que hoy nuevamente tenemos este deseo de los jóvenes formados de Argentina, de irse del país, y que después lo concretan además, o sea, se van, hay una fuga de cerebros, no solamente 70.000 millones de dólares que se han fugado en este tiempo, sino que además tenemos fuga de cerebros, es comprometer el futuro, es dejar con este modelo secuelas muy severas para el futuro que queremos construir entre todos, para nuestros hijos, para nuestros nietos. La verdad que creo que eso también tiene que estar en la reflexión de cada uno de los votantes. Importante, muchísimas gracias, Silvina. No, por favor, un gusto. Silvina Batakis hablaba recién de las secuelas. Las secuelas tienen que ver también con lo social, en un contexto de muchísimo frío en nuestro país, muchísimas personas en situación de calle y cómo impacta, ¿no?, negativamente en su bienestar. Este es el informe. Una vez que llega el frío, le agregamos más esfuerzo para asistir a la gente en situación de calle. Va a ser mi primera prioridad como presidente, terminar con la pobreza y la exclusión que lleva a este tipo de situaciones. A nivel nacional hemos perdido 5 vidas de personas que estaban en situación de calle. Se dice que hubo una campaña de gente, traían gente con colchones y les pagaban para que... Esas lincheras son lo más. No, pero no eran lincheras, eran lincheras pagos, no eran... eran de mentira. Eran de mentira. Yo vi una en Alvear y Libertad y dije, qué raro. Yo estoy muy movido, muy sacado de mi eje por estas muertes. Y una muerte a 5 cuadras de Plaza de Mayo nos impactó. ¿Qué hacen tantas personas en la calle? Había 12.000 en la crisis del 2000-2001 en Buenos Aires. El mejor momento fue el de 800 y algo hace 6 o 7 años. Y ahora está creciendo. Una persona, sobre todo la clase media, que es la que aumenta en la calle ahora, que recién es impactada por la economía. ¿Vos decís, Juan, que hay gente de clase media viviendo en la calle? Sí, clase media que ya era baja y que ahora se le complicó. Tenemos 1 o 2 familias por semana. Bueno, estamos con Matías Barrotaveña, él es director del Centro de Estudios Metropolitanos, es candidato a legislador porteño por el Frente de Todos. ¿Qué tal, Matías? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, a ver, una evaluación de esto que ha dado muchísimo que hablar. Obviamente, yo decía en el día de ayer, aquí en el programa Hagan Algo, ¿qué puede esperar uno, o con qué puede esperar uno encontrarse cuando todos los días describimos la situación económica que atraviesa una parte muy importante de la población? Digo, lamentablemente esto es una de las caras más de aquello. Sí, yo creo que desde hace bastante tiempo, pero muchísimo más desde la devaluación del año pasado, empezaron a darse números que uno, que está en esto de los centros de estudio, recorriendo, conversa y va manifestando esos números. A veces es necesario llegar a estas imágenes para que algunos tomen conciencia de que esos números implican esta realidad. La verdad es que además tenemos un gobierno en la ciudad que dice que son 1.000, que creció un 5%, y salió un censo de la Defensoría del Pueblo con otro conjunto de organizaciones que hablan de 7.500, de las cuales hay un porcentaje muy importante de 800 que son niños, y hay 1.600 que acaban de salir a la calle, o sea, nunca habían estado en situación de calle antes. La verdad que es una situación que preocupa mucho, y sobre todo desde lo humano, yo lo veía Juan Carr recién, ¿no? Pensar que Juan Carr salió, como hace desde toda su vida, a sostener esta situación, junto con River, que dio un gran ejemplo con su presidente abriendo el club, y salieron trolls que están financiados del gobierno a pegarle a Juan Carr. O sea, ¿qué clase de persona hay que ser para hacer eso, ¿no? La verdad que de la crisis, además del dolor por la muerte, me quedó esa sensación, ¿no? De cómo puede ser que alguien financie personas para pegarle a Juan Carr, se ¿no? politizó, sino que además se lo utilizó, ¿no? Pero de esa, cruzando límites que la verdad que duelen porque duele pensar que hay gente que puede llegar a tanto, ¿no? Hay una percepción, ¿te parece, por parte de la sociedad, de que esto es normal? Es decir, que la gente en situación de calle es normal, que las familias en situación de calle es normal en este contexto. No, yo creo que no. Yo creo que a veces cuando uno plantea algunos números puede ser que algunos sectores, sobre todo sectores mayores de la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, o que están más lejos, que tienen menos recorrida por la calle, puedan pensar o creer lo que desde algunos medios de comunicación se les señala, ¿no? Que son cuestiones armadas o negativas que se pretenden
pretenden señalar. Cualquiera que recorra la calle, la ciudad de Buenos Aires, la Argentina tiene, gracias a la migración de principios de siglo, después al irigoyenismo, al peronismo, es una sociedad plebeya, es una sociedad que sabe lo que es la igualdad, que sabe lo que es crecer a partir del esfuerzo, y me parece que valora que el Estado cumpla un rol, que es poder garantizar un piso. Está claro que estos niños, igual que los 100.000, se duplicó la indigencia en los últimos 2 años en la ciudad de Buenos Aires, 100.000 indigentes más. Esas son personas que están al límite de ir a la calle, porque no tienen lo mínimo para garantizar una vivienda o para garantizar la alimentación. Nosotros hicimos un estudio que demuestra que en la región metropolitana, que viven 15 millones de personas, el 50% tuvo que disminuir las porciones de comida en el último año porque no tenía suficiente dinero para alimentarse. El 30% dice que tuvo hambre. El 64% dice que no llega a fin de mes. Es decir, yo creo que hoy hay una identificación de muchos, aquellos que vienen perdiendo con la paritaria, perdiendo con la jubilación, contra la inflación, de identificarse. No hay más que recorrer el supermercado, aún en barrios más adinerados, y ver la frustración permanente de la gente, los niños pidiéndoles cosas, y 12% cayeron las ventas en supermercados. Pero ¿no? digamos, en términos políticos, ¿está instalada la idea de que eso que está pasando puede cambiar en algún momento y que tiene que ver con las políticas que se pusieron en marcha? Yo creo que hay una... ¿Hay una lectura así? A ver, yo creo que hay una expectativa, Sí. o sea, ¿por qué hoy no hay más protesta? ¿No? Porque uno podría decir, la verdad que frente a estos números, frente a esta caída, un año de caída del PBI, destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo, ¿por qué no hay más propuestas? Bueno, vienen las elecciones, ¿no? Yo creo que hay una Tiene canalización cosas. política, Sí. hay una esperanza que tiene que ver con las transformaciones de la política. Hay un discurso del gobierno que dice, por acá vamos bien, hay unas bases construidas, nos falta seguir para adelante. Difícil de creer porque esas bases construidas, la verdad que uno lo que ve, los que escuchábamos recién en tu programa, o sea, hay un default y la verdad que uno lo que ve es que los va a tapar el agua dentro de muy poco. Hay otra parte de la sociedad que yo creo que la clase política estuvo a esa altura, me parece que el gesto de Cristina Fernández de Kirchner, pero después también de Sergio Massa, Alberto Fernández, Claudio Lozano que estuvo acá, Pino Solana, muchísimas personas que estaban, en nuestro caso Matías Lamens y Gisela Marciota, 2 personas que no vienen de participar en política, alguien muy exitoso en un club como San Lorenzo, salió campeón de la Libertadores y que dicen, no, yo no quiero vivir en esta ciudad con estas características, yo quiero que una ciudad que se preocupe por la gente, me parece que hay todo un circuito, esta solidaridad, que algunos la usan para tratar de esconder que el Estado no se ocupe, pero es una sociedad que se moviliza. Yo creo que tenemos una ciudad de Buenos Aires que en algún momento votó jefes de gobierno progresista, como el caso de Ibarra, pero que hay un profundo sentimiento de que tiene que haber un piso de igualdad. Después cada uno se tiene que ganar lo suyo, con el esfuerzo, estudiando, trabajando. Pero tenemos que garantizar un piso de oportunidades y esas personas que vemos en la calle no tienen esa posibilidad de dar la pelea y poder ahí sí hablar de meritocracia a partir de un piso de igualdad. El gobierno está, ha puesto en marcha la campaña y hay algunos argumentos que son bastante curiosos. Por ejemplo, el presidente reitera, yo en algún momento lo remarqué, ¿no? Habla de la palabra zaraza, no sé qué, pero finalmente dice, esto es real. Yo toco la madera, el presidente toca el pavimento y dice, bueno, esto es real, esto no es ficticio, esto no es zaraza. En algún momento también habló de crecimiento invisible, que se intenta instalar, me da la sensación de que se han hecho muchas obras y que no se ven, no se ven porque eran tan importantes que nadie las hacía y que el gobierno las está haciendo. ¿Cuál es la lectura que puedes hacer de esto? No, a ver, hay indicadores, hay varios estudios que han salido publicados, ahora lamentablemente algunas empresas como AISA dejaron de publicar los datos, pero si uno compara los 3 años y medio de gestión contra los 3 años y medio primero de la última gestión de Cristina Fernández de Kirchner o antes, no hay más construcción ni de cloaca ni de agua, el 50% menos de conexiones a gas, con lo cual no hay, en ese caso han intentado instalar algo. De todas maneras, bienvenido que sea, a ver, el Estado recauda una enorme cantidad de impuestos para poder realizar obras. Es lo que debe hacer. Es lo que tiene que hacer el Estado, para eso está. Y bienvenido sea que haya algunas obras, no sé, por ejemplo, está el Paso del Bajo. La verdad que es una autopista para camiones que permite el ingreso al puerto, está bien. Ahora, para las personas que no llegan a fin de mes, que no tienen resuelta, que ven 120.000, 150.000 personas que perdieron la prepaga y que tienen que ir al hospital y se encuentran con un hospital que es una cáscara vacía, sin insumos, sin designaciones. Lo mismo en la escuela. Queremos las dos cosas. La Ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto que es similar al de grandes ciudades de Europa. Tiene más de 300.000 millones y nos están endeudando con algunas de estas obras, con una deuda en dólares que se sextuplicó en la Ciudad de Buenos Aires. Se pasó de 500 millones de dólares en el año 2007 cuando asumieron a 3.000 millones de dólares. Es
Es decir, cada vez más impuestos, cada vez más deuda y algunas obras, pero la verdad una desigualdad que crece. Te doy un dato de desigualdad. 10 años más de expectativa de vida existe en Palermo que en Lugano o que en Soldati, por ejemplo. En la misma ciudad, 10 años más de expectativa de vida. Tengo 30 segundos nada más para pedirte una definición con respecto a la fórmula, ¿no? Matías Lamen, Gisela Marciota van a competir en la ciudad de Buenos Aires en principio, ya están de alguna manera definidas sus candidaturas para las PASO. Digo, ¿cómo lo estás viendo? Yo creo que es la continuidad del gesto de Cristina. Es decir, cuando Cristina decide que Alberto Fernández, alguien que había sido crítico de muchos aspectos de su gestión, sea el candidato a presidente, bueno, en la ciudad me parece que seguimos ese camino y la fórmula Matías Lamen y Gisela Marciota expresa eso. Es decir, dos personas. El propio Lames acaba de decir que había votado Lustó en la última elección, por ejemplo. Gisela Marciota, alguien que 20 años de carrera del periodismo, hacer informes de investigación. Me parece que tienen el conocimiento, la capacidad, la honestidad para poder dar una pelea, poder pararse en el balotaje, y que hay dos opciones solamente en la ciudad, y poder terminar con 12 años de macrismo en la ciudad, porque Larreta era un empleo de Macri, sigue siendo un empleo de Macri y aplica esas políticas. Todo esto que sufrimos del gobierno nacional, el gobierno nacional no está haciendo nada para que el sufrimiento sea menor, rebajando impuestos, acompañando a los que sufren. Me parece que es necesario que la ciudad también tenga un cambio igual que en la nación. Matías Barrotaveña, muchísimas gracias por estar con gracias nosotros. Ha sido muy amable. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.